Dios les bendiga, amados hermanos, en esta hermosa tarde. Les saludamos desde la iglesia Ministerio Viva la Familia, ubicada en Jardines del Bosque, calle Gardenias. Les saluda un servidor, el pastor José Manuel Suárez Torres. También se encuentra con nosotros la hermana Olga Lidia Ara Sánchez, la hermana Sayán Yavilet, la hermana Auri Rubí, que está por aquí, muerta de risa. También se encuentra su esposo, Samuel López, y el niño Nael, ya se escondió Nael, y también se encuentra el hermano Ángel Pavel. Dios le bendiga a todos. Vamos a hacer una oración y pidamos al Señor su gracia, su bendición, su presencia en este lugar. Padre, en el nombre de Jesucristo, venimos esta noche, Señor, confiando que estás escuchando nuestra oración, que estás oyendo nuestro clamor. Y yo te ruego, Señor, que me des palabra tuya, palabra de lo alto, que me des palabra de sabiduría, de ciencia, que me des, Señor, una palabra, la palabra profética más segura. En el nombre de Jesucristo te suplico que también le des a tus hijos y a tus hijas oídos espirituales, oídos circuncidados para escuchar, Señor, aquello que tú quieres enseñarnos y creerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados hermanos, hemos hablado pues de los dones del Espíritu, desde diversos géneros de lenguas, don de interpretación de lenguas, el don de profecía, que son esos tres, son dones de inspiración. Pero también está el don de palabra de sabiduría, don de palabra de ciencia, don de discernimiento de espíritus, el don de fe. Se encuentra, antes de eso, hermano, esos tres que acabo de mencionar, don de palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus, son son dones que se manifiestan por revelación. También encontramos el don de fe, los dones de sanidades y el don de operación de milagros. Este don de operación de milagros, hermanos, y estos tres, don de fe, dones de sanidades y don de milagros, son dones de poder. Así que esperamos en el Señor que usted pueda ser beneficiado, bendecido, edificado con esta palabra. Dentro de este don, para comenzar o para hacer un pequeño resumen, hablamos de los propósitos de los milagros. Y fíjese que uno de los propósitos es mostrar el poder de Dios. Y yo considero que aquí nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios hace milagros para mostrarnos que para Él no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree. Número 2, para definir al pueblo de Dios que duda. Mucha gente duda del poder de Dios. Mucha gente duda de la palabra que Dios ha dado. Y entonces Dios tiene que manifestar su poder, como en el caso, ¿verdad?, de los tiempos de Elías, cuando tuvo que derramar fuego sobre un altar para mostrar a un pueblo que estaba indefinido, que se encontraba entre dos pensamientos, claudicando. Y Elías le dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Entonces Dios muestra su poder, muestra un milagro para definir. Así que vamos definiendo, hermanos, nuestra fe. Número 3, otro de los propósitos de los milagros es confirmar la fe de los discípulos. Los que nos consideramos cristianos, todo digamos que todo el conglomerado
todo el pueblo de Dios que se dice llamar cristiano, a ese pueblo se refiere, hermanos, este punto: confirmar la fe de los cristianos. Recuerde que en Antioquía los cristianos por primera vez, más bien los discípulos por primera vez, fueron llamados cristianos. Entonces, el propósito es confirmar la fe de los discípulos, de los cristianos. Número 4, confirmar la palabra predicada por los ministros. La palabra que se predica debe estar fundamentada en la palabra de Dios, pero también, hermanos, debe ir acompañada de señales. Amén. Entonces, vamos a sustraer, o en esta enseñanza, un servidor sustrajo parte de la enseñanza de la revista Rema, que fue editada en mayo del 2018 en Ministerio Ebenecer. Primero que nada, dice, empezaremos definiendo la palabra milagros. ¿Qué es un milagro? Según el diccionario secular, el diccionario que usamos en las escuelas, dice que es un suceso extraordinario, fuera de lo ordinario. Es un suceso maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares, por las leyes regulares de la naturaleza. Porque fíjese que un milagro altera las leyes de la naturaleza. Y dice, y que se le atribuyen a la intervención de Dios. Definitivamente, ¿verdad? Tiene mucha razón este diccionario al decir que son leyes que van más allá de lo que dicta las leyes naturales, pero tienen que ser de parte del Señor, aunque no todos los milagros vengan de Dios, que eso hay que definirlo. Mucha gente en los últimos tiempos va a ser engañada porque también van a haber imágenes que hagan milagros. Incluso el mismo anticristo hará milagros, o hará que haya imágenes que hablen, que lloren, que hagan ciertas cosas que la gente van a quedar maravilladas y van a creer más en la mentira. Por eso es que a la iglesia se le está enseñando, hermanos y hermanas, que primero es la palabra. Primero la palabra de Dios. Y si a esa palabra le siguen señales, gloria a Dios. Pero si hay señales y no hay palabra, hay que ver que hay que, sospechar, ¿verdad?, de ese tipo de cosas. Amén. Si un milagro no va a llevar a la gente a obedecer a Dios, hay que dudar que de ese milagro que venga de parte de Dios. Según 1 Corintios capítulo 12, verso 10, en la DLE, que es una versión de tantas que hay, ¿verdad? Dice, el Espíritu Santo nos ha dejado diferentes dones, entre los cuales vamos a desarrollar la operación de milagros. En el original griego, la palabra dunamis está en el diccionario Strong, en el numeral G1411, significa poder para realizar milagros, o el poder e influencia que pertenece a Dios. ¿Ok? Esto es importante para nosotros. La palabra dunamis es poder que viene de parte de Dios para que se realicen milagros a través de una persona. Es poder, es influencia que pertenece a Dios. Entonces, una de las características muy especiales de Jesucristo en su ministerio es que hubo tantos milagros que no se pudieron ni aún escribir todos los que realizó. Cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, encontramos una gran cantidad de milagros, pero si todos los milagros del Señor se hubieran escrito,
no cabrían en todos en los libros. Son demasiados de acuerdo a lo que dice la Biblia. San Juan 21:25 dice: y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo, que si se escribieran en detalle, pienso que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Wow. Entonces el Señor hizo muchos milagros. Cuando Él ascendió al Padre, nos da la promesa que recibiríamos poder cuando viniera el Espíritu Santo para ser testigos desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Aquí quiero parar un momento. El propósito de estas enseñanzas es un poco variado. Número uno, que usted conozca los dones del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo dice: amados, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. Usted no puede ser ignorante. Puede ser ignorante en matemáticas, en todo lo que quiera, pero debería saber cuáles son y cómo funciona o cómo se manifiestan los dones del Espíritu. Una iglesia que no sabe cuáles son los dones o los regalos que Dios le ha dado, es una iglesia que está destinada al fracaso. No puede ser edificada, no puede crecer. Si crece en número, no crece en cuanto al conocimiento, pero al poder, la revelación y la inspiración de parte de Dios. Porque los dones, hermanos, están clasificados por lo menos en 4 partes. La primera, hay dones de inspiración, hermana Lidia. Número 2, los dones están clasificados como dones de revelación. Número 3, los dones también son dones de poder, inspiración, revelación, poder. Pero también están los dones de ayuda, y esos todavía no hemos hablado de ellos. Hoy estamos tocando el último de los dones que está en Primera de Corintios. Entonces aquí la Biblia dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Poder, dunamis. Y dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, hermanos, aquí se usa la palabra dunamis, poder, pero también se usa otra palabra: y me seréis testigos. Esa palabra testigo viene del griego martus, que entre algunos significados quiere decir mártir. De manera que un testigo es una persona que está dispuesta a sufrir por causa de Cristo y por las manifestaciones del poder del Espíritu Santo para hacer milagros. Porque muchas veces van a clasificarlo dentro de las cosas satánicas, ¿verdad? Y entonces el Señor dice: si en el árbol verde hicieron todas estas cosas, imagínate cuánto más harán en el árbol seco. Entonces, los primeros mártires murieron después de haber conocido el poder de Dios actuando en sus vidas. Un ejemplo podríamos decir Esteban, los discípulos. Entonces, este tema, hermanos, es muy importante, porque la iglesia actual necesita tener experiencia de lo sobrenatural de Dios en sus vidas para poder enfrentar situaciones adversas. Y eso, hermanos, es a través de un don del Espíritu Santo, no solo para recibir milagros, sino aún para provocarlos en otras personas. Entonces, otra vez vuelvo a la carga. Número 1, el propósito de este mensaje es que usted no ignore los dones que el Señor le da a la iglesia. Son regalos. Si a usted le dan un regalo, ¿qué hace usted? Ahí está la hermana Aurea, que hasta lo ponemos en el estado.
lo subimos al Facebook, bueno, un regalo. Pero y el Señor le ha dado dones a la iglesia, ¿y qué hacemos con esos dones? ¿Los estamos usando? ¿Estamos ocupándolos para edificar la iglesia o estamos siendo ignorantes en cuanto al tema? Porque fíjese que leyendo ese verso, dice en unas versiones, no deben ignorar acerca de estos dones. Otro dice, deben saber muy bien acerca de estos dones espirituales. Entonces, hermanos, nosotros como pastores es nuestro deber enseñar. Muchas veces me pongo a pensar y le digo al Señor, Señor, estoy haciendo bien dando estos temas, o tal vez estoy, Dios te diga, o estoy yendo muy rápido, pero yo creo, hermanos, que estamos en el punto exacto del tiempo en el que Dios quiere levantar una iglesia llena del Espíritu Santo y con los dones del Espíritu. Amén. Entonces, número 2, ¿cuál es el otro propósito? Que usted reciba un milagro. Amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Verdad? Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Hay un canto que entonaba Tony Sauceda y decía, un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti, quiere salvarte, quiere ayudarte. Entonces, hermanos, el milagro de Dios va a suceder en tu vida. ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres que el Señor haga por ti? Como le dijo a Salomón, pide lo que quieras que yo te dé, le dijo. Salomón tenía otras necesidades, él era el rey de Israel y pidió sabiduría. Usted tiene otras necesidades, como padre, como madre, como hijo, como cristiano. Así que, hermana y hermano, hoy el Señor quiere hacer un milagro en tu vida. Pero número 3, otro de los propósitos por el cual estamos predicando este tema es que usted pida al Señor el don el don que estamos predicando, que estamos ministrando, porque no solamente estamos hablando aquí al rumbo, no, estamos predicando, porque la palabra es espíritu y es vida, y en lo que nosotros estamos hablando, esa palabra se está encarnando en tu corazón, y esos dones tienen que transferirse a tu vida y recibir ese don, hermanos, el don de milagros, para que así la iglesia pueda multiplicarse. Y no solamente el pastor vaya y ore por alguien y ya recibió sanidad o hubo un milagro, sino que se multiplique. Que si en la iglesia vemos 40, 50 personas, haya unos 4 que hagan milagros, otros hagan sanidades, otros hagan otras señales, ¿verdad?, de parte de Dios, y que este mensaje de Jesucristo se expanda por todo Cunduacán. Cuando Cunduacán sea salvo para la gloria de Dios, entonces vamos a pensar en ir a Villahermosa, en ir a otros lugares donde hay necesidad también. Amén. Entonces, en 1 Corintios 4:20, Pablo afirma que el reino de Dios no consiste solo en palabras, sino en poder. Esa palabra poder es dunamis. Entonces, cuando usted ore, algo tiene que pasar. Cuando usted pida por una persona, cuando le ponga la mano a alguien, algo tiene que pasar. Aunque sea, lo va a despeinar, hermano. Pero algo tiene que pasar. El apóstol Pablo era un ministro con abundante revelación de palabra. Sin embargo, notamos el énfasis de él en que haya operación de milagros en la expansión del reino. En esta oportunidad, hermanos, estamos viendo cómo la iglesia del principio, a través de los 5 ministerios, se movió en la importancia de los milagros. ¿Cuáles son los 5 ministerios? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 ministerios.
que lo podemos aprender, ¿verdad?, o memorizar por medio de la mano. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Así que los 5 ministerios tienen una manifestación de milagros en ellos de acuerdo a la Biblia. Por ejemplo, el ministerio evangelista o el ministerio evangelístico. Hechos 8:13 dice: y aún Simón mismo creyó, y después de bautizarse continuó con Felipe. Mire, Felipe es llamado el evangelista en el libro de Hechos. Dice que se le convirtió todo Samaria. Se entregaron al Señor, hermano. Imagínense, toda una ciudad convertida a Cristo. Hasta el brujo, hasta el mago de aquel lugar se convirtió. Y estaban atónitos. Dice que estaba atónito el Simón, el mago, al ver las señales y los grandes milagros que se hacían. Hermanos, Dios hace grandes milagros en favor de sus hijos, de su pueblo. Para sacar a alguien del mundo, el Señor hace milagros, porque así sacó al pueblo de Israel con mano poderosa. La traducción lenguaje actual dice: también Simón creyó en el mensaje de Felipe y Felipe lo bautizó, hermano. Ay, ¿cómo va a ser Felipe bautizando a un brujo? Un mago, hermano, pero pues no se le puede negar el bautismo a nadie. Dice: y Simón estaba tan asombrado de los milagros y las maravillas que Felipe hacía, que no se apartaba de él. Luego cometió unos detalles por ahí Simón, pero hermanos, encontramos pues cómo los milagros pueden aún hasta tener atónitos o con la boca abierta a los brujos. El evangelista Felipe hacía señales y grandes milagros. El evangelista Felipe, hermanos, era uno de los que andaba con Jesús. Esos milagros conducían a muchas personas a reconocer a Jesucristo como su Salvador, porque ese es el propósito principal. La palabra se predica, los milagros ocurren, y esos milagros deben conducir a la gente a Jesucristo, a reconocer a Jesucristo como el único Salvador. Por lo que vemos que en el evangelista la razón de los milagros es que las personas que escuchan su mensaje puedan creer en Dios, no solo por sus palabras, sino por la evidencia de que Dios respalda esa palabra. Hermanos, si es palabra de Dios lo que estamos predicando, Dios la va a respaldar. Dios no va a respaldar lo que no es su palabra, lo que está inventando el predicador, lo que la palabra de Sócrates, de Platón, de los filósofos. No, Dios va a respaldar su palabra. Claramente entonces vemos que Dios testifica por medio de milagros con los que predican. Dios testifica con los que predican. ¿Qué hace para testificar? Testifica a través de milagros, de diversos milagros. Hebreos 2:4 dice: testificando Dios juntamente con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones del Espíritu Santo, según su propia voluntad. Es importante para usted, mire, trate de buscarlo allá en alguna versión más reciente, Hebreos 2:4. Dios testifica juntamente con nosotros. Por eso, ¿verdad?, cuando usted va y habla con alguien y le predica la palabra, y voy a orar por ti para que el Señor te salve primeramente, y luego voy a orar por ti para que el Señor te sane. En muchas ocasiones podemos ver el poder de Dios sanando, eso es dones de sanidades. Pero también hemos visto Dios liberando, abriendo ojos a los ciegos espirituales. Pero también, hermanos, a los ciegos de nacimiento también les abren los ojos. Dios levanta
al que está paralítico. Dios hace cosas maravillosas. Dios testifica juntamente con nosotros, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por los dones del Espíritu Santo. Pero fíjese, según su propia voluntad. No la voluntad del predicador, no la voluntad del evangelista, sino según la voluntad de Dios. Y esto es importante que lo entendamos, ¿verdad? Porque la gente puede tener un mal concepto del hacer milagros o sanidades, partiendo de una situación que hacemos. Voy a ponerme entre la procesión yo también, que hacemos muchas iglesias y muchos predicadores que hacen una gran lona y dice gran campaña evangelística, y luego dice venga por su milagro. Entonces ese tipo de publicidad hace creer que el milagro va a depender del predicador, y no es así. Los milagros ocurren por la voluntad de Dios. Por eso pues ahora, hace un tiempo atrás, vino un evangelista o un pastor muy reconocido en Guatemala y en diferentes lugares, para no decir nombres, ¿verdad? Y hermanos, y eso es lo que decía, venga por su milagro. Y la gente que no recibió un milagro salió, ¿cómo se dice? Enojada, otros hablando mal del evangelio, porque hay gente que cree que es el predicador el que hace los milagros. No es cuando uno quiere, no es donde uno quiere, no es a quien uno quiere hacer, es Dios el que hace los milagros. Esta tarde fuimos mi esposa y yo a orar por una familia. Hablamos la palabra, leímos la palabra y los invitamos a orar. Y cuando estábamos orando, ni lo pensábamos, no sabíamos lo que Dios iba a hacer. Y el Señor comenzó a liberar a uno de ellos. Porque no es cuando uno quiere, es que Dios tiene un propósito para ese hogar. Dios tiene un propósito para esa familia. Entonces, el Señor, hermanos, puede sorprenderte con un milagro en tu vida. Y yo te pido en el nombre de Jesús que confíes en esta palabra, que aprendas, que dejemos de ser, hermanos, personas que no le interesan los dones. Interesémonos en los dones, pero que esos dones son para edificar. Los dones no son para hacer negocios. Y también pidámosle al Señor que nos llene de su Espíritu Santo. Vamos a orar. Yo quiero orar por usted y quiero seguir pidiéndole al Señor una vez más esta noche, para que así como el Señor se manifestaba en la vida de Felipe, ese es mi deseo, hermano. Yo le pido al Señor que nos dé Cunduacán para la gloria de su nombre, y que multitudes se conviertan a Cristo. No que vengan pues a la iglesia de nosotros, no de nosotros, porque ni nosotros tenemos iglesia, es de Jesucristo esta iglesia. Entonces oremos para que el Señor salve la gente. Y como le decía a una familia hoy, miren, si ustedes no quieren venir acá donde estamos predicando, vaya a la iglesia que sea, pero busque de Dios y prepárese para la venida del Señor. Porque, hermano, si usted se va a la mejor iglesia que haya en Cunduacán, pero usted no cambia, lo siento mucho. Entonces necesitamos una transformación en nuestra vida, un milagro en nuestro corazón, un cambio de mentalidad. Necesitamos que Dios haga un milagro en nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, pero que también nos capacite, nos habilite. Amén. Que nos habilite para hacer su voluntad, yendo, orando
poniendo las manos en los enfermos, pero también pidiendo a Dios milagros. ¿Quiero orar conmigo? Padre, en el nombre de Jesús esta noche, yo he compartido esta palabra, pero te suplico, Padre, que hoy capacites a tu pueblo, habilites a tus hijos con el don de milagros. Señor, entiendo por tu palabra que un don es por gracia, es un regalo. Que cada uno de los que están escuchando esta palabra pueda recibirlo, lo reciba en el nombre de Jesucristo, aun cuando no haya hecho nada, Señor, por merecerlo. Porque somos indignos delante de ti, Señor, pero por tu sangre hemos sido dignificados, justificados. Te ruego en el nombre de Jesús que cada hermano de la iglesia reciba dones. El don de milagro también se manifieste en los hermanos y las hermanas, en los niños, en los ancianos, en los jóvenes, en el nombre de Jesucristo. Padre, si alguien esta tarde necesita un milagro, en el nombre de Jesús, recibe ese milagro. En el nombre de Jesucristo, recibe un milagro en tu cuerpo, en tu vida, en tu hogar, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, esto es importante para nosotros. Para mí como pastor, me interesa mucho que usted, hermana y hermano, vaya creciendo. No importa si Dios le usa más que el pastor, pero sea humilde. Amén. No importa si Dios le usa más en la predicación que al pastor. Lo importante es que usted, ¿verdad?, aunque el Señor le levante y le use poderosamente, usted sabe dónde está su padre espiritual y quién es su pastor, porque todos requerimos un pastor. Amén. Entonces, hermanas y hermanos, vamos a saludar ahí donde estamos, la hermana Olga Lidia. Julio César Suárez, Dios te bendiga, bendiciones. Hermana Laila Ochoa Márquez, hermana Auralia, Dios te bendiga, mami. Dios bendiga a mi papá ahí donde está. Hemos estado orando por él y en la mañana le hicimos una llamada y lo ministramos pidiendo al Señor que lo restablezca, ¿verdad? Obviamente que él necesita también, ¿verdad?, llevar las instrucciones que le da su médico. Amén. Enrique Marín, Dios te bendiga, Enrique Marín, Dios te guarde. No sé de dónde nos escuchas, pero Dios te bendiga. Pedro Vilsavid Márquez, saludos hasta Tijuana. Dios te bendiga allá en Baja California. Ahí, creo que ahí es donde salen las ballenas, ¿verdad? Ahí nos trae una. Ya apartamos la televisión, ya así, ya quedamos, eso ya está, ya es un trato. Amén, hermana Olga. Hermana Sandy Lisbeth, Dios te bendiga, Sandy. Carlita Jiménez, Dios le bendiga, hermana Carlita. Dios le siga bendiciendo y va a ser una bendición lo que usted está haciendo para consagrarse aún más. Amén. Arturo Villagómez, Dios les bendiga. Carmen Quijada Álvarez, Dios les bendiga, hermanos, hasta Hermosillo, Sonora. Que el Señor haga un milagro en su hogar, en su familia, y lo que le pida al Señor le sea hecho. Amén. Yair Martínez, Dios te bendiga. Saludos hasta Vicente Guerrero Centla. Bendecimos la iglesia de los hermanos de Berea. Diana Verónica Hernández Díaz, Dios les bendiga también. Saludos, bendiciones. Hermana Dori Suárez. Dori, Dios te bendiga. Saludos, bendiciones a Marco y a toda tu familia. Amén. Hermana Maricruz. Hermana Maricruz, Dios les bendiga a todos los hermanos de ahí de Huacapa y Amestoy. Amén.
Bien, pues Dios les bendiga. Mañana les esperamos en el servicio de la iglesia a las 5:30 de la tarde. No se les olvide que a las 5:30 tenemos nuestro servicio aquí en la iglesia. Véngase a las 5 para estar orando un tiempo. Es que se desespera. Bueno, saludos a la hermana Auri Rubí, que se encuentra allá. Bueno, ahora sí ya nos vamos.